9 de la mañana con 30 minutos, vamos a otro tema, porque gran preocupación existe debido al aumento sostenido que han tenido la circulación de varios virus respiratorios en nuestro país. Principalmente hablamos del rinovirus y del virus sincicial. A pesar del alza, las autoridades han informado una disminución en las hospitalizaciones en medio de un invierno que estamos recién en la mitad, aún está lejos de terminar. Queremos profundizar en este tema, en lo que está pasando en la red, y para eso vamos a conversar con el doctor Guillermo Cepeda. Él es broncopulmonar infantil, académico además de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y past president de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias. Doctor, como siempre, muchas gracias por estar acá. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días, un gusto saludar. A ver, ¿podríamos definir cuál es la situación actual de la circulación de virus respiratorios? Tuvimos un pic súper intenso, sobre todo con influenza, antes de las vacaciones de los niños. Después volvieron los niños a clase y hace rato no hablábamos de tanta circulación de virus. ¿Este es otro pic de circulación de enfermedades respiratorias? Bueno, en realidad hay que tomar en cuenta que esta circulación de virus respiratorios se parece mucho a la que habitualmente tenemos todos los años. Hay que recordar que si comparamos el año pasado, por ejemplo, donde tuvimos una alza que fue sostenida en muy poco tiempo y a niveles que prácticamente no lo habíamos visto, este año se parece mucho a las curvas estacionales previas, en las cuales tenemos el primer incremento, o como ustedes muy bien dicen, el llamado pic habitual, que habitualmente sucede entre los meses de junio y julio, tiende a bajar muy en relación con el inicio de las vacaciones de invierno y después vuelve a levantar un poco. Así que, de alguna manera, es esperable lo que está sucediendo ahora, que si bien es cierto, hay un aumento, tal como ustedes dicen, de la circulación de los virus este año, post vacaciones de invierno ya debería de volver a empezar a estabilizarse y empezar a disminuir francamente. Doctor, ¿y por qué el rinovirus aparece hoy día como el más agresivo, por lo menos el que tiene mayor cantidad de personas contagiadas en nuestro país? ¿Hay alguna particularidad que haya tenido este invierno que haya hecho que el rinovirus se nos dispare versus el sincicial, por ejemplo? Bueno, hay que considerar que hay varias cosas que hay que tomar en cuenta. Una de ellas que siempre hemos tenido rinovirus. La verdad que es parte de los virus respiratorios estacionales que los conocemos hace mucho tiempo. Y este virus es parte de los resfríos, por llamarlo de alguna manera, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el problema? Que el rinovirus es un virus que tiende a atacar gravemente solamente a los pacientes que tienen algún factor de riesgo. Por ejemplo, los niños que son prematuros, los ancianos también, pacientes que tengan algún tipo de enfermedad respiratoria crónica, principalmente asmáticos, pacientes con EPOC, cáncer pulmonar, en fin. O sea, siempre el rinovirus se asocia con una mayor cantidad de gravedad en la medida que tenga un paciente susceptible de enfermarse gravemente, ¿ya? Es un virus que la verdad que al resto de la población, entre comillas, sana desde el punto de vista respiratorio, solamente le provoca un resfrío. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo actualmente? Que este rinovirus, en el fondo, si bien es cierto, no es muy patogénico a nivel de la población general, tiene la circulación habitual que uno tiende a ver, que en la medida que va bajando un poco el virus respiratorio sincicial, se tiende a elevar. Especialmente en esta época que ya vamos llegando, ya el próximo mes, a primavera, ¿ya? Ahora, este es principalmente uno de los gatillantes de las crisis asmáticas, por ejemplo, que uno puede ver ahora en este periodo. Pacientes que uno sabe que tienen un tipo de asma que a lo mejor no está logrando un buen control, claramente se pueden afectar por este tipo de virus. Doctor, ¿cuáles son las características de ese rinovirus y cómo distinguir si es un rinovirus que puede agravarse, si es que una persona a lo mejor es más susceptible? ¿Cómo me doy cuenta que mi hijo, no sé, tiene algo pasajero versus algo que realmente es grave? ¿Trae fiebre también? ¿Tiene ese tipo de indicadores como en el caso de la influenza o el sincicial? Claro, hay que recordar que toda la sintomatología que es causada por los virus respiratorios estacionales, no hay ninguno que tenga una característica propia, que sea específico de ese tipo de virus. Todos pueden producir fiebre, todos van a producir tos, todos producen mucosidad nasal. Ahora, si ese paciente se complica o no, va a depender muchas veces de los factores inherentes a la condición de enfermedad de ese paciente.
Y la única posibilidad de distinguir entre si es un rinovirus versus el resto de los virus es haciendo los test específicos para detección de virus respiratorios. No hay otra manera de saberlo. Ya. Doctor, y en base a los datos que tenemos que publica el Ministerio de Salud, que va mostrando ahí las semanas epidemiológicas y que ahora en el fondo manifiesta que hay un aumento de los virus respiratorios, ¿esto hasta cuándo se debería mantener? Porque estamos, no quiero decir que estamos terminando el invierno, estamos como en la mitad, pero por ejemplo hoy día en Santiago van a haber 25 grados, ya empezó a hacer más calor. ¿Se va a mantener la circulación de los virus o deberían caer ya con el comienzo de la primavera? Bueno, la verdad las cosas que, tal como decía hace un tiempo atrás, este tipo de curva se parece mucho a la que habitualmente tenemos. Así que, ¿qué es lo que esperamos? Esperamos que más o menos como en la mitad de agosto ya empiecen a bajar considerablemente. Ahora, hay que recordar en todo caso las medidas estratégicas de prevención para tener cualquier tipo de virus respiratorio, ¿ya? Que a raíz de la pandemia de COVID ya probablemente ya todos ya las conocemos de memoria, ¿cierto? Lavado de manos frecuente, evitar en el fondo el contacto con otra gente que esté enferma. Si uno está por X motivo enfermo y tiene necesariamente, obligatoriamente que asistir al trabajo o al colegio, esa persona enferma usar mascarilla para evitar el contagio hacia las demás personas y privilegiar siempre los espacios abiertos sobre las aglomeraciones de gente en lugares cerrados y sin duda también destacar el tema de evitar la contaminación intradomiciliaria dada principalmente por el tabaquismo, que puede ser el tabaco tradicional o los vapeadores. Doctor, le quiero preguntar por la circulación de virus sincicial. Este año por primera vez tenemos este medicamento, Nirsevimab, que ha tenido como promesa también el bajar la circulación de este virus. ¿Ha tenido buenos resultados? ¿Es menos circulación que en años anteriores? ¿Estamos con menos casos fatales? ¿Es que ahora el sincicial circula pero en niños más grandes? ¿Cómo se está comportando? Porque uno hubiese esperado que no fuera muy protagónico el sincicial. Bueno, la verdad las cosas que esta estrategia es muy exitosa, la verdad las cosas. Obviamente que falta llegar a fines de la temporada de invierno para poder sacar conclusiones. Habitualmente las conclusiones se van sacando en relación a años calendarios, ¿cierto? Los meses que más se afectan y por supuesto este año claramente hay menor circulación de virus y no solamente de virus respiratorio. No solamente hay menor circulación de virus respiratorios sincicial, sino que también hay menor cantidad de hospitalizaciones de pacientes graves, tanto en los servicios de urgencia como a nivel de hospitalización en cama crítica. La verdad de las cosas que claramente es una ayuda, va a seguir siendo una ayuda y es una de las estrategias probablemente más exitosas de los últimos años, si no la más exitosa. Ahora, hay que esperar, como les decía, los resultados de que se puedan sacar las conclusiones cuando ya termine la temporada de virus respiratorio sincicial para poder sacar desde un punto de vista estadístico cuánto influyó. Porque hay que recordar que el año pasado, un poco lo que decía hace un rato atrás, fue una epidemia que fue corta, pero fue intensa y gravísima, ¿ya? Así que claramente hay que comparar justamente lo que fue el año pasado y obviamente compararlo con los años previos también, dejando de lado la época del 2020 al 2022 que prácticamente no existió virus respiratorio sincicial circulante, sino que en los años previos a esa época de la llegada del COVID. Doctor, ¿y esta alta circulación de virus, principalmente ahora en el invierno, tiene alguna correlación con la contaminación alta que está teniendo Santiago y también otras ciudades del país? Hemos visto casi todos los días, estamos en alerta, hemos estado incluso en preemergencia. Acá en la capital ha llovido poco, julio, ¿para qué decir? No llovió absolutamente nada. ¿Hay alguna incidencia entre el smog y las enfermedades? Es una correlación que se ha visto hace muchísimos años, la verdad, las cosas. Ya hace muchos años. Ahora, la contaminación atmosférica es una condicionante para que solamente como factor aislado aumenten las hospitalizaciones y aumenten la atención a los servicios de urgencia y que en general la gente se enferme más. Hay que recordar que los materiales particulados en suspensión en el fondo son agravantes de cualquier tipo de enfermedad respiratoria. Bueno, y ojo que hablamos solamente de la respiratoria, pero hay una gran prevalencia también de enfermedades cardiológicas, hipertensión, infarto, accidentes vasculares, enfermedades neurológicas también asociadas con la contaminación, que la verdad que muchas veces poco hablamos, pero claramente que desde el punto de vista epidemiológico influye bastante.
Evidentemente no solamente en Santiago tenemos este tipo de contaminación, porque muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Miramos afuera, recorremos el centro de Santiago y pensamos que la contaminación está solamente acá en el área metropolitana. Pero hay que recordar que actualmente hay otras ciudades que son mucho más contaminadas que Santiago, Sí. por ejemplo, la de la zona sur, que la verdad que ahí se requieren claramente estrategias de salud pública para disminuir ese tipo de contaminación, dada principalmente por el uso de leña. Hay que buscar ahí métodos de calefacción alternativos, por ejemplo, porque en el área sur, o sea, la zona sur de Chile, me refiero básicamente a la zona de Coyhaique, Osorno, Temuco, Padre Las Casas, hay áreas que son muy contaminadas y por lo tanto ahí deberíamos de enfocarnos también con estrategias de salud pública para bajar esa contaminación, porque ahí efectivamente se ve lo mismo que vemos acá en Santiago, que allá también, en la medida que aumenta la contaminación, aumenta también las enfermedades respiratorias que obligan a los pacientes a tener que ir a los servicios de urgencia y aumenta las hospitalizaciones también. Doctor, hoy día va a haber 25 grados aquí en la región metropolitana y uno tiende a decir, ojo, cuidado con los cambios de temperatura porque todos nos vamos a resfriar. ¿Eso es verdad? ¿Estos cambios de temperaturas en el fondo nos ponen más vulnerables, nos resfriamos más? ¿Pueden estos bichos que andan circulando aprovechar estas instancias para enfermarnos más o no tiene nada que ver? No, sí, siempre los cambios de temperatura van a ser problemáticos, evidentemente. ¿Por qué? Porque disminuyen algunos elementos del sistema inmune, ¿ya? Así que siempre la recomendación va a ser evitar esos cambios de temperatura que sean tan bruscos. Porque ¿qué sucede? Que, por ejemplo, lo que se ha visto con el frío extremo, disminuyen el batido, el movimiento de los cilios. Los cilios son estos pequeños pelitos que tenemos en el sistema respiratorio alto que evitan el ingreso, en el fondo, de material particulado hacia la vía respiratoria inferior. Por lo tanto, el solo hecho de mantener esos pelitos o cilios inmóviles va a incidir en que esos material particulado o incluso esos virus, agentes contagiosos, pueden llegar hacia áreas más bajas del sistema respiratorio. Así que claramente alguien se puede enfermar solamente por ese hecho. Doctor, y hasta a esta altura del año, del invierno, el COVID, ¿sigue estando ahí en el radar o no? Porque estamos hablando del rinovirus, del sincicial, pero del COVID como que nos hemos olvidado en circunstancias de que todavía hay gente que le detectan esa enfermedad. Sí, por supuesto. O sea, el COVID hay que recordar que, bueno, el sabido es, ya se ha reforzado bastante, que va a seguir estando presente con nosotros un gran tiempo, la verdad. O sea, no hay que asumir que el COVID se fue, el COVID es una realidad. Ahora, lo que sí hay que destacar y ser bien enfático y ser bien responsable también con la información que uno entrega. Las medidas de prevención van a seguir siendo útiles, pero afortunadamente este año hemos tenido una circulación baja del COVID, ¿ya? Así que en ese sentido, claro, evidentemente muchas personas se van a seguir enfermando, pero no a nivel de la magnitud de lo que sucedía en los años previos. Ahora, lo que sí hay que recordar, las estrategias de vacunación que siempre van a ser útiles, por lo tanto el llamado es a la población general a que se vacune. Recordar que hay dos muy buenas vacunas para estos virus respiratorios estacionales, que es contra la influenza, contra el COVID también, y recordar también, como lo conversamos un rato atrás, la inmunización contra el virus respiratorio sincicial. Esas tres estrategias de inmunización hacia las personas son muy efectivas, así que siempre el llamado a la población es a vacunarse e inmunizarse. No pensar que porque estamos llegando ya a la primavera o están pasando ya los días más fríos, no nos vamos a enfermar, por ejemplo, o de influenza o de COVID. Al contrario, tener en cuenta, ser precavidos y si estamos dentro del grupo de riesgo, por supuesto, acercarse a los vacunatorios y poder vacunarse contra estos virus que la verdad que se pueden prevenir. Bien, pues le queremos agradecer al doctor Guillermo Cepeda, broncopulmonar infantil, por haber conversado con nosotros esta mañana. Doctor, que le vaya muy bien. Gracias, doctor. Buen día. Muchas gracias a ustedes. Un gusto. Que tenga buen día. Nos vemos.